Vamos a hablar de la historia de José. Y una de las cosas que Dios nos demanda en medio de este proceso, de los verbos que Dios nos demanda en este proceso es confiar, confiando. Y vamos a ver a través de la historia de José en esta noche cómo podemos realmente desarrollar y colocar esa confianza, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios a través de nuestro proceso y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros le entreguemos esa confianza y que dice aquí, si Dios fuera lo suficientemente pequeño como para ser entendido, no sería lo suficientemente grande como para ser adorado. Entonces, nosotros no vamos a poder entender tal vez completamente los planes, los propósitos o las razones que hay en Dios cuando las cosas suceden. Vamos a tal vez a recibir una revelación, un entendimiento, tal vez de algunas cosas, pero no vamos a poder ver el panorama completo tal vez hasta que estemos con el Señor. Pero un día vamos a entender por qué las cosas pasaron de la manera que pasaron. Y somos llamados a confiar en Dios y confiar en el Señor para todas las cosas. No es una tarea fácil. Por lo regular, humanamente, nosotros limitamos a Dios o censuramos a Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Hay áreas que sí le confiamos, pero hay áreas que no voluntariamente o no intencionalmente seguimos peleándolas en nuestras fuerzas. Y en esta noche vamos a ver que Dios hace que todas y cada una de las piezas de nuestra vida embonen para la gloria de su nombre, pero también para nuestra bendición, para nuestra edificación. Y bueno, como a las que conozcan la historia de José, José es el primogénito hijo de Jacob y el 11º de 12 hijos. El más pequeño es Benjamín y el que le sigue es José. Y era uno de los favoritos de Jacob porque tanto Jacob como Benjamín eran hijos de su amada Raquel, que en ese entonces ya estaba fallecida, y le hace Jacob una túnica de colores. A las que conocen a José o José el soñador, como muchas le conocen, ¿verdad? Entonces, en su vida, en su juventud, José tuvo 2 sueños donde claramente se revela que con el tiempo sus hermanos se inclinarían ante él y le servirían. Y la forma en que lo hizo José, digamos que no fue la mejor, lo que despertó los celos en el corazón de sus hermanos. Y esta es una de las cosas que hizo que a largo plazo se proyectara que en esta familia iba a haber problemas, ¿verdad? Sus corazones estaban amargando, los corazones de los hermanos de José, y todos ansiaban el amor de Jacob, el amor del padre. Odiaban a José y competían entre ellos. Y entre ellos mismos había insensibilidad, egoísmo y hubo crueldad. Y esto era un panorama muy malo para el futuro. Y pues les esperaba una vida llena de contienda, de división, desilusión, violencia, destrucción. Los hermanos de José fueron enviados a cuidar ganado y Jacob envió a José para que fueran a ver cómo estaban ellos. Y cuando José llegó, descubrió que sus hermanos ya se habían ido, pero había una persona que se dio cuenta dónde se fueron y José fue y los alcanzó en Dotán. Ahí en Dotán, sus hermanos aprovecharon la oportunidad de deshacerse de José y lo arrojaron a una cisterna vacía. Y ahí sus hermanos estaban discutiendo, decidiendo qué iban a hacer con José para deshacerse de él. Y algunos dicen que querían matarlo y otros sugirieron venderlo. Y entonces, bueno, le dijeron a su papá que José había sido devorado por un animal. Y bueno, fue vendido y llevado a Egipto como esclavo, donde llega con Potifar y allá es acusado por la esposa de Potifar, que trata
que ya lo acusa de que trata de abusar de ella. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que José llega a ser encarcelado. Y bueno, ahí no se habla mucho de la vida espiritual de José. Probablemente sabemos que tanto en la cisterna como cuando es encarcelado, probablemente clamó a Dios que lo liberara, pero hubo silencio. Y terminó como prisionero en los calabozos de Faraón. Y tal vez José probablemente oró durante años pidiendo ayuda, pero solo hubo silencio. Mientras estuvo en la cárcel, encontró un hombre de la corte de Faraón que había sido enviado ahí. Y el hombre era copero del Faraón y tuvo un sueño que José interpreta con la ayuda del Espíritu Santo. Y este hombre al tiempo sale de la cárcel y es reintegrado a la corte de Faraón. Él le ha hecho una promesa a Faraón que no cumplió, de que le recordaría y que abogaría por él, pero él olvidó. Se acuerda de él hasta que Faraón tiene 2 sueños y es donde viene el copero y se acuerda de José y lo trae frente a Faraón. Y José le muestra el significado a Faraón de estos sueños donde se pronosticaban los 7 años de hambruna. Y no solo eso. José no solo le dice el significado de los sueños, sino que le da una estrategia para que el país con políticas públicas se preparara para esta hambruna masiva, y es donde el poder de Egipto aumentaría y la influencia en esa parte del mundo. Y Faraón reconoció la sabiduría y que el Espíritu de Dios estaba en José y lo promueve para un alto cargo del gobierno. Y establece ese programa, y por eso es que empieza a resonar Egipto en todas partes de esa área, porque todos los alrededores estaban padeciendo hambre. Y llegaron 10 hombres hebreos a la puerta de José. Dice, cansados, polvorientos y ansiosos por comprar trigo y mantener a sus familias con vida. Y obviamente que eran los hermanos de José. Pero no lo reconocieron porque él tenía vestiduras reales. Entonces, José no revela inmediatamente la identidad de él, sino que empieza a poner una táctica, una estrategia a José para probar el corazón de sus hermanos. Entonces, José hace un trato, les ofrece una oferta que si quieren recibir más alimento, tienen que traer a Benjamín, el hermano menor de Egipto. Y Benjamín, como era el único favorito que quedaba del padre, porque era también hijo de Raquel, dicen que Jacob se quedó destrozado al escuchar la noticia, pero pues si no querían morir de hambre tenían que enviarlo. Así que los hermanos van por Benjamín y lo traen frente a José. Cuando ya van a partir el convoy de regreso con Jacob, a los hijos de Jacob, José acusa a Benjamín de robo y le dice que pues que le dejen a Benjamín para que purgue una condena y que ellos se pueden ir. Vuelve a ofrecerles el mismo trato que hace años hicieron ellos por venderlo a él, a José. Pero dicen que esta vez hubo un hermano que se levantó y ofrece su vida. Judá ofrece su vida, pide misericordia y hace una oferta de sufrimiento sustitutivo. Y dice que él tomará el lugar de Benjamín y ofrece su vida para pagar el castigo. Entonces dice, ¿cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Imagínense, ya había perdido un hijo y luego perder al más pequeño sí sería desgarrador para este padre. Y ahí es cuando ve que el corazón de sus hermanos ya no es igual, que se conmovieron y fueron capaces de salvarla, abogar por la vida de Benjamín, porque él quería ver si seguían con ese corazón que tenían cuando estaba José, con amargura, con celo, con resentimiento, pero al hacer esto, al ofrecerse en lugar de Benjamín, eso quebrantó el corazón de José y les cuenta la verdad
Y ahí es cuando se reúne con su familia, incluye a su padre, y juntos disfrutan la paz, dice, y prosperidad del reino de Egipto. Ahora, cuando José oró por su vida en la cisterna, ¿podemos decir que Dios no lo escuchó? Dios lo escuchó, porque recordemos que Dios es omnipresente y Dios está en todas partes. Y Él estaba muy presente, Él estaba obrando, estaba oculto y tenía el control de todo. Entonces, podemos observar en la historia de José algunas coincidencias. Y una de las cosas es que cuando, recordando ahorita la historia que les conté de José, cuando José va a buscar a sus hermanos en Siquén, encuentra un extraño que le dijo dónde estaban sus hermanos. Bien pudo no haber encontrado a nadie. Entonces, si él no hubiera conocido a este extraño, pues él no hubiera ido a buscar a sus hermanos más allá y se hubiera regresado a casa. Y la única razón por la que todo esto se da es porque José encuentra a este extraño que le dice que sus hermanos siguieron así que y él decide seguirlos. Y uno de los hermanos mayores, Rubén, era el que estaba a favor de José y lo defendía, pero no estaba cuando estos hermanos lo atacaron. Y cuando pasan los comerciantes que venden a José como esclavo, cuando José es llevado a la corte de Faraón, otra de las coincidencias, tenía que ser, ¿por qué tenía que haber sido enviado allá donde Potifar? Si no hubiera ido a la cárcel y Faraón no se hubiera enojado con su copero, este don de los sueños no hubiera sido conocido por Faraón. Lo que este don fue lo que lo llevó con favor y gracia delante de Faraón y fuera colocado en lugares de autoridad. Entonces, ya hay varias coincidencias aquí. Si todo esto no hubiera pasado, probablemente la familia de José hubiera muerto de hambre también, porque al final José fue ese vínculo que bendijo la familia, toda la familia de Jacob. Fue la redención de la familia de Jacob. Si José no hubiera pasado este tratamiento, tal vez hubiera envanecido su corazón con los sueños que él había tenido de joven, tal vez se hubiera enorgullecido, no sé, pero en esta parte donde venimos y vemos que todos estos detalles Dios ha tenido el control, que aunque sí somos personas de libre albedrío, si los hermanos de José no lo hubieran vendido, no se hubieran salvado del desastre de la muerte o de la hambruna. Así que Dios estuvo presente en cada detalle. Los terribles años que pasó José de sufrimiento, todo era parte del plan de Dios. Como en Hebreos 12, 10, 11 dice que Él nos disciplina para nuestro bien y después del dolor viene una cosecha de justicia y paz. Y digamos que esta fue una escuela, el dolor, las pruebas fueron una escuela de formación para José y su carácter. Entonces, José no fue alguien que dijo, oh, en la cisterna Dios ya no me escuchó, en la cárcel Dios no me escuchó, voy a dejar de orar. ¿Saben por qué sabemos que no dejó de orar? Porque José, cuando se dio el tiempo, manifestó los dones que Dios le había dado. Dios lo había preparado hasta para el tiempo en que iba a estar en la cárcel para poder interpretar de la manera acertada el sueño del copero y posteriormente los sueños de Faraón. Y para eso se necesita unción y para eso se necesita el Espíritu Santo. Pero nada de esto puede darse si no hay una relación con Dios. José jamás se dio por vencido en su relación con Dios, aunque durante mucho tiempo él solo recibió silencio de parte de Dios. Oraciones sin respuesta. Y probablemente tú estás pensando cuánto tiempo he estado con oraciones sin respuesta en el silencio de Dios.
pero que estés en el silencio de Dios no quiere decir que Dios no escuche tus oraciones ni que no vayan a ser respondidas primero. Ahora, al final José, cuando ve a toda su familia junta, redimida, salvada de esta hambruna, pudo comprender y armar todas las piezas de este rompecabezas que se llama plan de Dios. Él pudo entender por qué había pasado lo que había pasado con él. Y ahí donde él pudo darse cuenta que Dios estuvo con él todo el tiempo. Como dice José mismo, ustedes planearon hacerme mal, pero Dios usó que todo obrara para bien en mi vida. Dice, la mayoría de nosotros no tendremos la oportunidad que tuvo José de ver muchas de las razones detrás del sufrimiento. Como les decía ahorita, muchas veces queremos razonar la fe, muchas veces queremos entender por qué las cosas están pasando y por qué están pasando de la manera en que están pasando y por qué están pasando en el tiempo que están pasando. Pero dice la palabra que los tiempos y las sazones solo le pertenecen a Dios. Y Dios es todo sabio, pero a veces que ni siquiera nosotros lo podremos entender, toda su sabiduría. Entonces, al ver la historia de José, podemos entender que debemos de confiar en Dios a pesar de todo. Ahora, Dios resolvió problemas futuros a través de José, al permitir que con José pasara lo que pasó. Envió un rescate anticipado a la familia de José, de Jacob. Y no debemos de asumir que sabemos lo suficiente para desconfiar de los caminos de Dios o amargarnos por lo que Dios ha permitido. No hemos arruinado ni nuestras vidas ni nuestros buenos propósitos. No debemos pensar así. Tal vez los hermanos sintieron tal grado de culpa, de enojo, que pensaron que su relación con Dios se iba definitivamente a arruinar, pero eso no fue así. La vida de Jacob y el futuro de esta familia, Dios lo había resuelto. Y el dolor que resultó de todas estas decisiones cuando lo venden, pues me imagino que sí ha de haber sido muy grande. Pero Dios usó estas situaciones de una manera redentora. La mala acción de un hombre, como el hecho de que vendieran a José, no frena los propósitos de Dios. Lo que haya pasado, que sea que esté pasando en tu vida en este momento, el índole o el tamaño de sufrimiento que estés enfrentando no va a frenar los propósitos de Dios en tu vida. Y Dios enviará una manera redentora en medio de toda la situación que estés pasando. Y aún los errores, los grandes errores, los grandes pecados, Dios puede convertirlos en algo útil y valioso. Pero debemos confiar en el amor de Dios. Dice José, ¿pueden acaso tomar el lugar de Dios? En verdad ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Así el corazón de la mano José lo reconfortó. Entonces aquí vamos a ver que José asume cuando ve a su familia que detrás de todo estaba la bondad de Dios. Y Romanos 8:28 nos habla mucho de esto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué dice primero? A los que aman a Dios. Y todo lo que pase alrededor de mi vida, Dios lo hará para que obre para bien.
a los que conforme a su propósito son llamados. En esta noche estás aquí es porque eres llamada. Y si amas a Dios, todas las cosas que no entiendes y las que entiendes, Dios va a hacer que ayuden a tu crecimiento. Y el apóstol Pablo escribe esta carta. Nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8:31-39 dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, esta es la mejor parte. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice la otra versión, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cierto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí Pablo indica que no importa cuán mal estén las cosas, nosotros tenemos que estar seguros que Dios nos ama. Ese amor traspasa todos los límites, porque aquí dice que ni la muerte, que ni la vida, nada puede apartarnos del amor de Dios. Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, ningún poder del mal que nos rodee puede separarnos del amor de Dios. Una vez que nos entregamos a Cristo, Cristo es nuestro y nosotros somos de Cristo y nada puede cambiar eso. Todo lo que pasa es parte del plan de Dios, incluso las cosas grandes o las cosas pequeñas. Y vamos a aprender, ya asumimos que todo lo que ha pasado es parte del plan de Dios o es parte, asumir que detrás de todo está la bondad de Dios. Pero para seguir confiando en Dios vamos a necesitar paciencia. Y si se la pedimos al Señor, nos la dará. Pero no podremos tener paz hasta que nuestra voluntad se la rindamos a Él. Refugiémonos en esa paciencia al desarrollarla, al recibirla. Vamos a poder refugiarnos bajo la sombra de sus alas al cuidado. Cristo es el médico de médicos y Él quiere sanarnos, sanar nuestra alma, dice, de las peores de las enfermedades que es el pecado. Y rendirnos ante todos sus métodos de sanidad para que Él pueda operar en nuestro corazón. Y rendirnos ante la voluntad de Dios. Ahora, dice, mantente en el trono de la gracia. Cuando no podemos ver su camino, ver sus propósitos con claridad, recordemos que Él es nuestro líder, que aunque nuestro espíritu está abrumado, reconocer que Él conoce nuestro camino y no permitirá que nos hundamos. La palabra dice que hay tiempos de refrigerio. Entonces, Dios no se olvidará de nosotros. Conoce el tamaño de tu carga, el tamaño de tu dolor. Y Él viene a traer fuerzas nuevas, Él viene a traer descanso. Aunque aparentemente parezca que nada bueno está pasando, podemos estar seguros que obtenemos más al acercarnos a Él
que al alejarnos de Él. Ver el amor del Redentor de Dios. Cuando dice José que trataron de destruirme, pero Dios usó esta copa del mal y el sufrimiento para salvar muchas vidas. Y es cuando Dios lo promueve y trae redención a la familia, a una nación completa. Y saben que ese amor redentor de Dios capacitó a José para perdonar. Ese amor redentor que Dios quiere derramar en tu vida te va a capacitar para perdonar. Pídele al Señor que te ayude a ver cuando Él está obrando. Muchas veces pasan situaciones con las damitas y me dicen, es que pasó esto. Le digo, sí, pero el enemigo quiere que veas lo malo, pero tú no estás viendo que Dios tiene su mano ahí. Y esto que pasó fue una bendición, pero que el enemigo quiere arruinar y quiere que veas, como dicen, el negro del frijol o del arroz, cuando lo que hizo Dios fue mayor. Porque el enemigo lo que quiere es robar el gozo. Pero si vemos el amor redentor de Dios en cada cosa que nos acontece, aún las cosas malas, vamos a poder confiar en Dios, que nos permita y nos capacite para verle en todo lo que acontece. Ahora, en todo lo que pasa, ver la voluntad de Dios. Dice, el sufrimiento es parte del buen plan de Dios. Como le decía en la clase pasada, nunca he visto personas que me digan, ay, con una bendición crecí muchísimo. No, sino cuando pasamos las pruebas, cuando pasamos la aflicción, es cuando viene el crecimiento, es cuando viene el aprendizaje, es cuando viene la bendición. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, hágase tu voluntad. Él murió por sus enemigos, perdonándolos, porque él entendía el propósito amoroso y redentor del Padre que había para la humanidad. Ahora, tú has conocido a Jesús y has visto su poder para sanar y hacer milagros. Has escuchado la sabiduría insuperable de sus palabras y visto la pureza de su carácter. No hay nadie como Él. Y muchas veces las personas no encuentran cómo poder sacar algo bueno de una situación. Pero en la cruz, tanto la justicia como el amor son satisfechos. Jesús no podía entenderlo todo, pero confió en su Padre. Ya es lo que José, ya es lo que Jesús, confía en Dios y créele a Dios. Aunque estés en el calabozo, aunque estés en la cárcel, aunque sientes que te han arrancado la túnica, que ni toda la Biblia entera podría ayudarnos a entender cómo las razones por las cuales la muerte de la cruz no fue una tragedia, sino fue la consumación de la sabiduría de Dios. No vamos a poder en esta vida comprender y conocer las razones de nuestro sufrimiento. Pero cuando vemos la cruz y saber que Dios está llevando a cabo su propósito, podemos celebrar. Solo cuando somos débiles delante de Dios y nos rendimos en arrepentimiento, en esa fe, en esa confianza, vamos a poder recibir el poder salvador de Dios. Y la gracia de Dios se va a manifestar en nosotros a través de muchas maneras, a través de victorias, a través de triunfos. El propósito
es glorificarse a través de mi vida y a través de tu vida. Todo lo que pasa, Dios lo usará para moldearnos, para la gloria de su nombre, para que seamos reflejo de su gloria, para que otros le conozcan. Dios, decía la clase pasada, Dios quiere escribir en nuestra historia para transformarnos, para que conozcamos de su poder y para que otros conozcan de su poder. Entonces, decidamos confiar en Dios en este caminar. Simplemente rindámonos a Él. No tenemos que saberlo todo y entenderlo todo. Muchas veces queremos saber qué está pasando del otro lado. No ganamos nada. Ahí donde decimos, Señor, no lo estoy viendo. Yo te invito esta noche a que tú cambies tu oración. Si tú estás orando en petición por tu hijo, por tu hija, por tu pródigo, para que regresen al Señor, para que regresen a casa, no en petición. Hazlo manifestando tu confianza en el Señor, dándole gracias. Cuando yo comencé mi proceso, yo me acuerdo que escuchaba un video de Beb que decía que ella todas las mañanas se levantaba dando gracias a Dios por su restauración. Daniel no estaba en casa. Mi esposo, todavía las cosas no estaban hechas, pero yo empecé a seguir ese modelo, porque era mi voto de confianza al Señor, era su voto de confianza al Señor de decir, yo sé que lo harás. No sé cuándo, no es mi trabajo, no es mi problema, pero mi voto de fe es que te alabo y te bendigo porque tú lo harás. Yo te he creído a ti, Señor. Yo te he creído a ti. Y cuando tú haces este tipo de oraciones, el enemigo va a querer venir a sembrar duda en tu corazón, mostrando aparentes señales que dicen lo contrario. Pero si tú aprendes a discernir la voz de Dios, Dios te va a decir, el enemigo quiere poner duda. Simplemente la palabra de Dios dice, una de las primeras palabras que yo recibí en mi proceso es, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Y eso incluye las batallas mentales que enfrentamos. En Taller de Sanidad del Corazón, uno de los gigantes es la renovación de la mente, las emociones también. No siento hacerlo, no siento perdonar, no siento creer. No, es una decisión. Yo decido creerte. Yo decido seguirte, Señor. Yo decido amarte. Todos los días. Este es un voto que todos los días se le hace al Señor, un voto que se declara al Señor. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que te encargarás hasta de los detalles. ¿Cómo va a regresar? ¿En qué tiempo va a regresar? Tú lo vas a hacer todo. Prepárame. Prepárame para que estas personitas puedan ver tu obra en mí, tu amor en mí. Porque quiero decirte que si Dios va a usar un instrumento para redimir, vas a ser tú. Tú eres carta leída. Tú eres esa Biblia abierta que Dios va a usar en el proceso para que tu esposo, tu cónyuge o tu familia o quien aún no conoce al Señor puedan conocer de Él. Cómo tú reaccionas, cómo tú te expresas, refleja y le dan gloria a Dios. Hablemos con la confianza y la convicción de ese Dios redentor, de ese Dios que nos ha amado, de ese Dios que ya pagó el precio a través de su Hijo por ti, por mí. Te doy gracias en esta noche por habernos acompañado